¿Qué pasa, Adrián? ¿Todo bien? Todo bello, grabando. Sí, todo está grabando. No pasa nada. Estábamos grabando ahí. ¿El audio está bien? El audio está bien. Mira, qué importante tener un local como el Miami Improv, ¿no? Sí. En una ciudad y que eso sea la base de poder hacer cosas importantes. Es que creo que la gente subestima mucho la importancia de las condiciones del venue de comedia para que el show se pueda desarrollar bien. Sí. Es como más o menos lo mismo que uno piensa como, no sé, de repente vas a un sitio de conciertos y dices, oye, ese sitio se escucha chévere, me gusta ir a ver bandas allá. Pasa lo mismo y faltaba un sitio que tuviese la atención que da el improv a los asistentes, a la audiencia, de la manera en cómo lo hace, sin interrumpir el show, que la tarima esté bien, que los comediantes tengan un green room, que tengan un acceso distinto. Sí. Da para que el show, bueno, y lo que hacen que es impresionante, que también sucedió durante el festival, que en una misma noche pueden hacer 2 o 3 shows incluso, Sí. evacuando a todo el mundo y metiendo un público totalmente nuevo sin que sea disruptivo. Sí. Entonces es muy cool. No, y el tema del servicio, que está Sí. entrenado para que no interrumpa la comedia, lo interrumpa lo más mínimo. Ajá. Entonces es todo muy rápido, preciso. Son unos ninjas. Están muy bien entrenados y es lo que Sí. tú dices, es profesionalizar el eventos de comedia. Entonces, obviamente, y lo habíamos hablado, que el Improv es una cadena que tiene locales en muchísimas ciudades de Estados Unidos y de repente Miami más bien es una excepción que necesitaron adaptarse un poco al mercado en español para poder llenar las salas con Claro. mayor frecuencia, Sí. porque no sé, la rosca del improv en otras ciudades, ya con la cantidad de comediantes que hay girando y la oferta de comedia en inglés, es suficiente para que eso se mantenga. Y también, o sea, no tengo la data para back it up, pero es lo que intuyo. Me imaginaría que se les hace mucho más fácil de repente llenar la sala con un Louis C.K., pero con un comediante más mid-tier, Claro. anglo, quizás en Doral se les hace un Es poco más difícil que en Dania Beach, por ejemplo. Miami es un venue complicado para los Claro. comediantes en inglés. Muchos ni siquiera vienen a Miami, van a Tampa o van a Fort Lauderdale, pero Miami es una ciudad complicada. Coño, ¿viste cómo se lanzó ese Es la palabra más difícil del inglés y nos las ponen al lado de Miami. Florida. Fue a propósito. Pusieron a esa ciudad al lado de Miami a propósito para que nos haga sufrir. Pero es un tema y yo creo que ahí, jodiendo un poco también a Robbie, incluso el bar Copper Blues ya ponen Olga Tañón, ¿sabes? Sí. Como un bar que se llama Copper Blues y ponen Olga Tañón para que, bueno, la gente en Doral vaya a un lugar que tenga sentido para ellos. Ya se Claro. cayó mi teléfono. Entonces, coño, props al Miami Improv por haber apostado al Y a festival. Robbie también, Y a obviamente. Robbie y a su equipo. Además, con nosotros, cuando grabamos los podcasts en vivo, se portaron de maravilla, nos dieron Sí. todo lo que necesitábamos y realmente nos sentimos como, bueno, fue una buena casita prestada mientras Totalmente. grabábamos esto. Entonces, bueno, para que los que no saben, ya hay un episodio disponible del primer panel de comediantes que hicimos en vivo, o de comedia, se llama Comedia en Español. Ahí estuvo Gal del Varas, Manuel Ángel Redondo, Stefan Dyer de Latin Comedy Fest y también estuvo Ximena Otero, de productora maestra del festival, y la conversación estuvo muy fina, enfocada sobre todo al tema de comedia en español y el impacto actual y el uso de redes. Estuvo muy, muy fino. Y el episodio que les queremos presentar hoy se llama Maestros de la Comedia. Eso lo grabamos el viernes 20 de junio. Y ahí estuvo presente, importante mencionarlo de una vez, se van a dar cuenta rapidito, estuvo Carlos Sicilia. Estuvo presente un 90% del tiempo. Tanto que, bueno, incluso Digo, de la duración del podcast. dejó hablar a los demás panelistas. Claro. Vale la pena informarlos para que sepan el poquito tiempo que hablaron, pero lo que dijeron fue muy valioso. Estuvo también en ese panel Led Varela, un comediante que ha crecido muy rápido, que tiene también, y creo que la razón por la cual para mí merecía estar en ese panel es porque tiene experiencia en televisión por cable, haciendo contenidos digitales o por supuesto con su mega trayectoria de stand-up. Entonces fue muy fino tenerlo ahí en el panel y hablar de todos esos proyectos. Estuvo Luis Chatén, leyenda de la radio, también leyenda del late night en Venezuela y en América Latina. Entonces se armó como un grupito venezolano bien interesante a hablar Sí. de los medios de comunicación y el impacto de los medios en la comedia a través de los años, y en representación
digamos, internacional. Estuvo Alexis Valdés, una otra leyenda de la comedia, cubano, radicado en Miami, pero que también tuvo una experiencia muy fina en España, donde también hizo televisión, hizo muchísimas cosas. Estuvo interesante el inicio porque lo presenté como una leyenda mayamera y no le gustó tanto mi uso de la frase mayamera. Pero después me quedé pensando como que ese gentilicio. ¿Cuál es la el gentilicio es mayamero? O sea, si tú vas a decir de alguien de Caracas, como le dices, caraqueño, alguien de Maracaibo, maracucho, maravino. Por eso, entonces es como que de Miami es mayamero. O sea, y yo se lo dije con todo el honor y el respeto que merece, pero sí entiendo, después pensé, hay gente de repente que ve mayamero como despectivo. Pero o capaz fue que él es cubano. Sí, él es cubano. Capaz él no se considera mayamero, sino ¿me explico? Capaz fue más eso. Sí, puede ser eso, pero es como George. Yo también lo considero a él ahorita como una leyenda de la comedia mayamera, pero es porque, bueno, Miami es su ciudad y es donde explotó y lo vio crecer. ¿Tú te consideras mayamero? Yo me considero mayamero. ¿Tú te consideras mayamero? Sí. Está bien, no pasó nada. Igual quedó fino el panel y yo creo que rápidamente abandonaste Caracas y abandonaste Guatire. Rápidamente Sicilia se encargó de distraernos con sus comentarios y referencias. Entonces, nada, si no entienden alguna referencia... ¿Mencionaste Luis Chatén? Perdón. Creo que lo mencioné, sí. Okay. Exacto, repito, estuvo Luis Chatén, Led Varela, Alexis Valdés y Carlos Sicilia. Esto obviamente está disponible para todo el mundo. Es un episodio especial que estamos abriendo para todo el mundo. Si al final hay una colita para nuestros Patreon. Pero nada, quedó muy fino. Buena experiencia grabar en otro lugar que no sea este hermoso estudio. Nunca se va a ver y escuchar tan perfecto, pero creo que quedó muy fino. Y aprovecho a hacer la cuña para Patreon. Todos los meses sacamos 3 episodios más como este, que solo van para Patreon, hablando de temas de comedia con gente que está en la industria. Entonces, sí, ya más de la mitad de lo que grabamos aquí en este estudio va solo exclusivo para Patreon. Eso para que lo sepan. Y los amamos a todos, pero sobre todo a nuestros Patreons. Así que nada, los dejo con Maestros de la Comedia, grabado el 20 de junio en el Improv de Miami, en el marco de Miami es un chiste. El terror que se siente cuando tú ves que estás totalmente perdido con el material, pero tienes un compromiso, dice, ¿y yo qué les decía siempre? Y ya para no hablar más del Mulan, ¡coño! Si les va mal, aprenden. Y si les va bien y la parten, aprenden también. Entonces, no le pongan importancia a si funcionó y la gente se ríe o no. Ustedes no están yendo a comprar, a cosechar risa como si fueran chinos cosechando arroz. No, ustedes están convirtiéndose en otra persona, en una persona capaz de echar buenos chistes. Y eso se logra fallando y triunfando, no solamente triunfando. Bueno, chicos, gracias a todos por estar acá. De verdad, aprecio muchísimo que estén aquí hoy. Hoy es el 8º día del festival Miami es un chiste. Y lo primero que quiero hacer es darle un aplauso al festival por haber montado esto, de verdad. Todos los que hemos participado, los comediantes que han estado aquí en el festival, todos coincidimos en lo increíble que ha sido el festival, la energía que ha traído. La cantidad de comediantes y calidad de comedia en español que hemos visto ha sido impresionante y estoy convencido que la edición del año que viene va a ser mucho mejor porque ahora ya sí podemos demostrar que sí se puede, hacer un evento de este tamaño, de esta calidad y con una audiencia increíble que viene y nos apoya. Así que bueno, de verdad los felicito a ustedes y a todo el equipo. Mi nombre es Osvaldo Graziani. Si no me conocen, yo soy el host de Chiste Interno, un podcast de comedia. Es una de mis cosas favoritas en la vida. Lo que hago es entrevistar a comediantes y a gente que está involucrada en el mundo de la comedia, como productores, guionistas, etcétera, etcétera. Y bueno, hoy tengo el gran placer de tener aquí un panel increíble de personas que nos han inspirado y nos han enseñado muchísimo, con una trayectoria que se pierde de vista y con una influencia masiva en el tema de comedia en español.
Entonces, bueno, antes de arrancar a presentarlos, quisiera darle las gracias al equipo de Chiste Interno. De verdad, aprecio muchísimo a Adrián, Kat, que está por ahí, que me montaron esto. Por supuesto, al gran Robbie Day, el gringo de la sala, que es el del Miami Improv y que ha hecho este lugar un lugar increíble para que realmente podamos reunirnos y hacer comedia en español. Eso es algo que hay que valorar porque este lugar vienen muchísimos comediantes legendarios en inglés y que abran un espacio y entiendan que aquí en Miami la comedia en español manda, es importante y lo apreciamos muchísimo. Entonces, un aplauso al Miami Improv. Bueno, vamos a arrancar con un panel increíble. Voy aquí por orden de edad. Este es el orden jerárquico. 82 años tiene. De aquí lado tengo a uno de los que yo considero mejores comediantes en español en la actualidad. No lo digo porque es mi amigo, sino porque realmente su trabajo es impresionante. Si tuvieron el privilegio de verlo anoche aquí rompiéndola, los felicito. Va a estar esta noche otra vez aquí acompañándonos en un evento con mucha experiencia en el stand-up. Yo creo que el stand-up lo ha forjado, pero obviamente eso ha permeado a la televisión, a internet y a muchas otras cosas increíbles que ha hecho. Mi amigo, comediante Led Varela. Un aplauso para él. Después aquí tengo a una persona que empezó como una inspiración, ¿sabes? Yo era el fan que lo escuchaba en la radio, obsesionado, y no podía creer su capacidad de hacer comedia en tiempo real y de hacer las vainas más cómicas del universo en la radio. Por supuesto, ese gran éxito que básicamente definió a un país en un momento, lo llevó a saltar a la televisión y hacer cosas increíbles en la televisión también. También ahorita puedo no solo llamarlo una persona que admiro, sino un colega que hemos hecho muchas cosas juntos desde hace unos más años de lo que creo que me atrevo a admitir. Aquí les presento al gran Luis Chatén. Bueno, y aquí muy contento porque, bueno, esto estamos hablando ya estamos llegando a niveles de leyenda altísimos. Una persona que ya le dije que quiero que pase por el podcast porque es de esos nombres que me falta de la comedia mayamera, cubana, trascendental. De verdad, muy contento de tener a un gran comediante, actor, músico, multifacético y genial, Alexis Valdés. Bueno, y si han seguido el podcast Chiste Interno, ustedes saben la historia que hay detrás del personaje que les voy a presentar. Esto realmente es un gran honor para mí, no solo que esté aquí, sino que lo hayamos podido traer a Miami para que esté en persona con nosotros. Una leyenda viviente de la comedia venezolana, impactó la televisión, impactó internet, impactó la escena del stand-up, una persona que ha estado en todo. Yo diría que es el comediante de comediantes, la influencia de influencers. Carlos Sicilia, señores, aquí está con nosotros. Carlos está haciendo su blog. Estás aquí, lo logramos. Esto no es un sueño. Bueno, chicos. ¿Tienes micrófono, Carlos? Tienes el micrófono. Cuando se estaba autopresentando Osvaldo, que es una cosa de muy mala educación. Busquen que no, mentira. Quiero diferenciar que no es lo que él dijo no está completamente cierto, porque él dice, tú lo oyes, él dice, no, porque tengo un podcast donde entrevisto comediantes. No, hay muchísimos podcasts donde se entrevistan comediantes. Pero Carlos, muy poca gente acércate al micrófono. muy poca gente haciendo un trabajo de un nivel intelectual, de un nivel de calidad, de un nivel académico, como si hubiese una... En este momento voy a pedir un minuto de silencio. Recuerdo a Carlos Donoso, que manejaba los muñecos. Exacto. Pero de verdad que el trabajo que está haciendo
Graciani, no tiene comparación en ningún sentido, porque los que hemos vivido la comedia durante tanto tiempo, agradecemos demasiado el enfoque, el respeto, porque uno se entretiene, aprende, es una cosa que además está creando como una especie de videohemeroteca para el futuro, y es muy importante tener ese producto que están desarrollando ellos. Así que para su coanfitrión, que además hace unas preguntas inteligentísimas, lo que pasa es que se las tira de que es técnico nada más, Adrián Arias, un aplauso también, por favor. Gracias, Carlos. Para Adrián. Gracias, Carlos. Yo discrepo totalmente de lo que has dicho. Sí, totalmente. Totalmente. Creo que has hablado bien. Es decir, hablar lo que es hablar, la emisión de las palabras, pero el contenido ha sido una mierda, lo que has dicho. Suele ocurrir. Creo que el presentador es una persona que, lo que dices tú, que enaltece la comedia, que no es cierto, es una persona que es irrespetuosa. Exacto. A mí me faltó el respeto ahora mismo. Solo me senté aquí y me dijo un representante de la comedia mayamera. No sé lo que quiere decir la comedia mayamera, pero no me suena bien. Suena divino. Suena bien la comedia en español, la comedia en castellano, pero la comedia mayamera no me gustó. Okay. Así que espero que te retractes de eso urgentemente. Está bien. Me retracto. Me retracto. Okay. Mira, yo creo que mientras ellos resuelven este asunto, nos puedes preguntar a él y a mí. Sí. Que estamos listos para responder tus preguntas. Bueno, miren, ha sido muy cómo armar estas preguntas y tratar de que aquí los que están acá y los que estamos grabando esto, obviamente, para que salga en internet, aprendan y podamos conversar un poco de su experiencia para que las nuevas generaciones aprendan. Estaba tratando de darle forma a cómo arrancar. Y yo creo que una manera de arrancar esta conversación es empezando por un medio de comunicación que siento que todos ustedes de alguna u otra manera tuvieron una participación y siguen teniendo de alguna forma una participación en algunos casos, que es la televisión. Y ahorita obviamente uno dice televisión y en algunos casos puede sonar hasta arcaico, antiguo, pero definitivamente sigue siendo un medio maravilloso y que los que ya tenemos probablemente más de 40 años crecimos con ella y eso fue el epicentro de todo nuestro entretenimiento. Entonces quería empezar a preguntarles, voy a empezar contigo, Carlos, okay. ¿Cómo entras tú en el mundo de la televisión? ¿Cómo llegaste tú y tuviste esa oportunidad? Tienes 30 segundos, no, mentira. Yo te voy a responder, son 4:45. Ponte el micrófono, es importante. Perdón, son 4:45. Yo a las 8:30 me tengo que ir. Ok, por favor. ¿Me puedes repetir la pregunta? La pregunta, ¿cómo te iniciaste en el mundo de la televisión? ¿Cómo empezaste? Es que eso tiene 3 respuestas instantáneamente seguidas, que son, ¿cómo me inicié en el mundo de la televisión? En mi casa, pequeñito, me inicié cuando el primer día que me acerqué al televisor Westinghouse y lo prendí yo solo. Y me pararon ese peo porque mi mamá pensaba que yo me podía electrocutar. O sea, ese es mi verdadero inicio en el mundo de la televisión. Tengo un segundo verdadero inicio en el mundo de la televisión que es un orgullo, porque en el canal, en la estructura física de lo que es el canal del Estado en Venezuela, el Canal 8, fue construido exactamente, de hecho, Radio Caracas y Venevisión empezaron como que tú dices que compraste un hueco para montar una lavandería y le anexaste otra cosa y le anexaste otra cosa y entonces bueno, como se construye todo en Venezuela. Pero los Folmer, que creo que fue de la familia que hizo la inversión para hacer el Canal 8, el Canal 8 es el único canal que tiene gradas de público, que tiene los focos, que tiene la distribución, los espacios de los pasillos para poder pasar todo eso. Entonces, cuando yo tenía como 5 años, Elisa Parejo, que todavía está viva, la mamá de Carlos Cámara y de Víctor Cámara, exacto, que Víctor Cámara lo confunde muchísimo conmigo en la calle, y a mí también. Víctor, claro. No, es Sicilia, pero es el pedo de ser galán. Resulta que graban un programa que se llamaba Cachuchi Ramón con Pepe Ruiz. Era de Cuba ese programa. ¿Ah? Ese programa era originalmente de Cuba. Se lo llevaron a Venezuela. Claro, pero es que... Espérate un segundo. Era un programa de los años, final de los 50, principios de los 60. ¿Quiere la lista? Mira, Delia Fiallo era de Cuba, se la trajeron. Claro.
Joaquín Riviera, era de Cuba. No, pero yo me acuerdo porque era un programa que yo veía de niño también en Cuba. ¿Ah? Cachucha y Ramón, me reía muy. Cachucha y Ramón, con el mismo nombre. Con el mismo nombre, sí. Me llamaron, ¿dónde están los abogados para Sí. anotar lo de los plagios? Bueno, entonces resulta que íbamos a grabar el programa y eso podría ser, digamos, la primera experiencia de televisión interactiva porque había un reflector de este color desde ahí donde está para acá y yo estábamos mi mamá con mis dos hermanitas viendo la grabación. Y ella nos llevaba porque a mí me interesaban todas esas cosas y le decía, y sabíamos que grababan el programa y nos decía, bueno, vamos a llevarlos y tal. Bueno, pues resulta que yo me empeño, yo veo que el señor manejando aquel reflector y yo le digo al señor que yo quería enfocar a Elisa Parejo. Entonces, claro, eso es como una cosa que realmente pesa mucho, pero tienen un giróscopo o algo, no sé cuál es la estructura, para que sea una cosa así, esa que tú mueves sin necesidad de mucha fuerza. En uno de los baches de las grabaciones, el señor me enseña a mover la broma y dice, oye, no, tiene pulso. Y mi mamá, no. O sea, mi mamá lo que se imaginaba era que el edificio se iba a caer. O sea que, bueno, pues eso no se me olvida. Que el señor me dejó, hizo una entrada de Elisa Parejo y yo fui el que manejó el reflector hasta que llegó, se apagó la luz, no sé cuánto y tal. Eso, ponte tú que lo grabaron este sábado y salió al aire 2 semanas después. Y yo estaba sentado en mi casa con 7 años de edad, 6 años de edad, y mi mamá sabía y mi mamá diciéndole a mi papá, mira, esa luz la movió Carlos, esa luz la movió. Esa es otra manera del inicio de la televisión. Ahí te enamoraste probablemente. Pero ahí, sí, es que era increíble ver eso y además el olor de la madera, de la televisión, todo eso. Ahora, la tercera respuesta, porque te dije que eran 3 básicas, la normal. Yo entré gracias a Charles Barry. ¿Por qué? Raquelita Castaños decide casarse con el Pollo Sifontes, que es un músico venezolano muy conocido. Y mi familia no es italiana, a pesar del Sicilia, sino de Canarias. Y entonces veníamos en no sé dónde, y yo le digo, ay, Ana, aquí en el club. Y cuando llego, o sea, tú sabes así cuando la música, el humo, las luces, yo veo un camión blanco y el logo de Radio Caracas Televisión. ¿Qué? ¿Están grabando aquí en el club? Bueno, era simplemente que para un programa se llamaba Todo Color, que lo hacía Orlando Urdaneta, como Raquelita se casaba con el Pollo Sifonte, era la época del comercial del pollo gigante de Maggi, llamaron a Charles Barry para que hiciera las payasadas y las figuras y las cosas dentro del pollo, y hubo unos amiguitos del club que me retaron, porque ellos todavía no sabían que yo sí podía hablar que jode, como ahorita, que no me callo nunca. Nos hemos dado y me cuenta. dice, y me dicen, ¿a que no hablas con el señor de la Rochela? Entonces yo me acerco a hablar con Charles Barry, empezamos a conversar, le hago todas las preguntas que se me ocurrían hasta que se me acabaron las preguntas. Y entonces yo digo, ya va, ¿pero qué le pregunto? Y le hago una pregunta de algo que yo jamás me imaginé, porque yo estaba en 4º, 5º año de bachillerato. Y te voy a decir una cosa, en 1978, para un estudiante de bachillerato, La Rochela era Hollywood. Sí. La Rochela era el show de Graham Norton en Inglaterra, o sea, era una vaina inalcanzable. Y yo inventando y para no perder la apuesta con ellos, le digo, señor Barry, ¿y cómo puede hacer uno para escribir en Radio Rochela? Repito, cosa que jamás había pasado por mi mente. Y él me dice, ¿tú has escrito algo ya para televisión? Claro, o sea, por supuesto. Entonces me dice, bueno, vamos a hacer una cosa, mañana nosotros grabamos, escríbete algo. Eso era para las elecciones de Luis Herrera, que en esas elecciones había 3 Luises, Luis Beltrán Prieto Figueroa, Luis Herrera y Luis Piñerúa. Y entonces, ya él me dice a mí, bueno, escríbete algo y llévalo mañana para el canal. Entonces, yo me voy al día siguiente, yo me siento a escribir en mi casa y se burlan de mí completamente. Consejo, no le paren nunca o sea, cuando su corazón por dentro les diga, o sea, yo con mi maquinita Olimpia plástica, inventando que si una afiche de la Guerra de los Luises, hice otro sketch que era con los eslogans. Diego Arria tenía un eslogan que era manos limpias al poder. Entonces yo hice un atraco que el atracador atracaba con puros eslogan. Entonces, manos limpias al poder, no sé qué cosa, Luis Herrera arregla esto, tal y qué sé yo. Y yo me voy con mi carpetica a la entrada de Radio Caracas. Pasé el cuento corto.
ocurrió Menos mal. la transposición como los portales de las películas de Marvel. Después de toda una vida, estando yo de este lado y riéndome de las cosas que hacía Charles Barry acá, Charles Barry está del lado del tubo separador de la entrada del canal, tiene la carpeta con esos chistes míos en la mano y ocurre para mí lo que yo considero un milagro. O sea, ver a Charles Barry hacer esto porque está leyendo algo que yo había escrito con 16 años. Y así que... O sea, ese momento fue tan brutal. Y le gustó todo y dijo, vamos a hacer una cosa, espérate aquí. Mira, dámele una calcomanía, vamos a pasarlo para que entre La Rochela. Y él me llevó a La Rochela, me presentó al productor de ese momento, Gilberto Varela, y sencillamente cuando yo entré, vi a los rocheleros, me sorprendió que La Rochela era grande en cámara, como decir este sitio, y de repente llegas y es como un baño de 4 cabinas nada más. O sea, tú decías, no puede ser que La Rochela, o sea, que es el mismo efecto que te da si ves un decorado una novela, pero cuando yo veo a Kiko Mendive en persona, y veo a Callito, y veo al otro, y ese olor de madera de los backing de la televisión, yo dije, de aquí no me saca nadie. Bravo. De aquí no me saca. Bien. Esos son los 3 inicios que tengo de la televisión. Creo que una de las moralejas es cuando te preguntan si sabes escribir y no sepas, di que sí, ¿no? Claro. Eso me pasó a mí también Sí. trabajando en Sony. Me preguntaron, ¿tú has escrito guiones una vez? Claro que sí. Y fui directamente a Amazon a comprar un libro de cómo escribir Yo no voy a confiar más en ti, tú eres un tipo Claro, muy mentiroso, eso pasa. no se hace, ¿no? Jodido. Alexis, ¿cómo fue tu historia con el mundo de la televisión? Ok, yo no voy a hacer menos, también tengo 3 historias. No, mentira. Bueno, a ver, mi padre era un cómico muy popular de la televisión cubana, mi amigo de Delia Fiallo, de esa misma generación, y era un hombre que era muy querido. Yo nací en el año 63, mi padre en esos años hacía unas series de televisión y unos programas humorísticos que eran muy populares. Pero Leonel Valdés. Entonces mi padre estudiaba maestro con mi mamá, pero él dejó eso, es lo que le gustaba era actuar y era un actor muy popular, él dejó el magisterio, después dejó a mi mamá, después del magisterio. Y entonces mi mamá, en un acto de rebeldía, vendió el televisor. Entonces todo el mundo veía a mi padre en la televisión menos yo. Y la gente me contaba en la esquina lo que había dicho mi papá. Wow. Sí. Y a mí me parecía me parecía una crueldad terrible, ¿no? Claro. Porque la gente decía, ¿qué cómico es tu papá? Yo no lo sabía, porque yo no podía ver. Entonces, por supuesto, ni mencionar en mi casa que quería ser actor ni nada de eso. No, había que alejarse porque mi papá era el traidor que se había ido de la casa. Entonces, para quedar bien con mi mamá y el socialismo, yo dije que iba a ser físico nuclear para salvar a Cuba de los apagones, ¿me entiendes? Bien. Y me fui a estudiar ingeniería. Pero por dentro, yo todo el tiempo en la escuela, en la universidad, lo que hacía eran bromas, me expulsaban de la escuela, mandaban a buscar a mi papá hacía otro chiste, me volvían a dejar entrar en la escuela, porque era el chiste del famoso, no el chiste mío, que no era, ¿me entiendes? El mío no era aceptable, de mi papá sí, porque era institucional. Entonces, en ese devaneo me gradué de ingeniero, y cuando me gradué de ingeniero, hicieron un casting en la televisión para una serie que fue una serie muy popular en Cuba. Y hicieron un casting muchos actores jóvenes de esa época, algunos graduados de la Escuela de Arte, que tenían ya nombre, que tenían prestigio. Y yo me preparé mi casting. Yo me había leído los libros de Stanislavski, de cómo se prepara un actor. Yo había leído mucho, pero no tenía experiencia. Pero yo me preparé mi casting y fui y lo hice. Y yo vi que la reacción de todo el mundo fue como, wow, este tipo la rompió aquí. ¿Quién coño es el hijo de puta este que ha roto esto aquí? Y alguien dice, es el hijo de Leonel. Eso me ayudó, no lo niego. Porque entonces los amigos de mi padre, coño, pero tú eres el hijo de Leonel, que esto lo otro. El caso es que me escogieron para eso y hice ese papel. Y el papel era un papel muy cómico dentro de una serie dramática, lo cual es lo mejor que te puede pasar. Porque entonces la comedia dentro del drama destaca más
es como un alivio. Los americanos le dicen Comic Release. Comic Release. Entonces, hice ese personaje. Me hice muy popular en Cuba, y como era tan popular en Cuba, pero ganaba poco, dije, me voy para España. Me fui para España y entonces empecé mi segunda carrera como él, la segunda carrera, que me costó mucho trabajo empezar en un nuevo país, otra cultura, pero en un momento me salvó el stand-up. Mi padre hacía stand-up desde que yo era niño y yo lo veía a él, me aprendía las cosas de él y lo imitaba y todo esto. Y ya en Cuba había hecho, tenía un personaje muy popular en televisión, pues yo me paraba y hacía mis monólogos, mi stand-up, y era un comediante muy popular. Y llegué a España, las primeras actuaciones no me entendían mucho porque yo no entendía al público, que eso es algo que pasa. Tú no... después fue al club. Entonces yo actuaba en los bares, la gente, sí, es gracioso, pero hay algo que no le pillo a él y es que yo no conocía la idiosincrasia de España. Pero pasaron 3 años más o menos y a los 3 años ya yo era un español. Y surge el Club de la Comedia. Surge el Club de la Comedia y en España no había tradición de stand-up. Entonces, cuando surge el Club de la Comedia, ya yo estoy haciendo mi espectáculo en Madrid, en el Teatro Alfil, que era el teatro típico de la comedia de Madrid, y me fue a ver la directora de ese programa naciente y me dijo exactamente, nosotros queremos hacer un programa sobre esto que tú ya haces. Y entonces yo fui el primer invitado del club que hiciera un texto propio. Los demás eran actores famosos y presentadores famosos que hacían textos escritos por un equipo de escritores. La primera persona que hizo un texto propio, que ya yo tenía probado en todos los bares, en todos los teatros de España, fui yo. Entonces, claro, el éxito que tuve fue clamoroso, porque no es lo mismo un actor o un cantante o un presentador de noticias haciendo lo que puede con un texto que le escribieron el viernes y que lo va a grabar el lunes, que yo que lo había hecho 200 veces. Entonces todos los grandes actores, todos, Imanol Arias, Carmen Machi, todos me venían y me decían, pero ¿dónde tú saliste? O sea, y era porque yo tenía el oficio de hacer eso. Exacto. Y después que me iba muy bien en España, muy bien, con esto, vino para Miami y volví a empezar. Pero claro, ¿sabes? Hay una cosa que yo, y esto se lo digo a la gente joven, lo que has ido aprendiendo en el camino no lo pierdes nunca. Exacto. Es decir, mi segundo empezar en España fue un empezar sabiendo. Es decir, yo iba con ventaja. Yo era uno nuevo en el medio, pero con una mochila de conocimiento. Entonces, la gente me veía como si yo fuera un genio. No era un genio. Sin embargo, simplemente llevaba 10 años haciéndolo y ahora soy fresco para ti, pero ya lo llevaba haciendo. Y por supuesto, en España aprendí un montón porque hay mucha cultura de la comedia. Y cuando llego a Miami, que empiezo a hacer mi programa se vuelve muy singular. Pero no porque yo sea más talentoso, sino porque yo he pasado 15 años en España aprendiendo de la gente que sabe mucho de guión, de comedia, de dirección. Entonces por eso te digo que empecé 3 veces. Empecé en Cuba, el empezar natural. Empecé en España, que es para mí mi paso por el aprendizaje de la comedia profunda, conocer a Tipicolas, a Diez Porcel, a toda la gente grande, ¿no? Yo tenía el mismo manager de Gila, nos íbamos a cenar juntos, wow. Gila y yo. Y me contaba cosas Gila, claro, me contaba Gila cosas de primera mano. Entonces, cuando llegué aquí, yo sabía bastante de la comedia, no era un genio, sabía. Un pedacito de Gila por teléfono, ¿te acuerdas? De Gila, es el enemigo. ¿A qué hora van a atacar ustedes? ¿A las 8? No, nosotros nos levantamos a las 9. Decía, que voy a la guerra, y mi mujer me dice, es que te vas como un pincel y vienes todo sucio, todo roto. Dice, es que tenemos que arrastrarnos por el fango y se pone un periódico. Bueno, esa es mi historia. Qué buena historia, de verdad, qué increíble. Y eso que dices, ¿no? Que cada volver a empezar no es desde cero. Tienes un aprendizaje de la otra experiencia que te ayuda a arrancar y a seguir construyendo. Luis, ¿vas a batir el récord? Es curioso porque mi historia es una mezcla de la de ellos dos. Exacto. Entonces me puede tomar un poco más de tiempo. No, yo empecé en la televisión, curiosamente, desde la radio. Yo llegué primero a la radio. Y llegué a la radio con el interés de quien quería innovar en el medio de la radio. Porque yo empecé a los 18 años haciendo franelas. Y en esa
en esa empresa que tenía yo de franelas, pues veía una vía creativa fenomenal, donde la línea editorial era absolutamente mía y de mi socio. Entonces no tenía ese control que puede ejercer una gerencia, un canal o una emisora de radio. Y al llegar a la radio, descubrí, o sea, a mí me mandaron a la medianoche, me dijeron, mira, ¿tú quieres hacer radio? Tenemos de 12 de la noche, puedes entregar a las 6 de la mañana si tú quieres, que cuando empieza el morning show. Y entonces ese lugar fue para mí una sala de ensayo tremenda de cuánta cosa se me ocurrió hacer que yo no encontraba en las emisoras de radio de mi país para esa época. Haciendo aquello y ensayando cualquier cantidad de tonterías e inspirándome en la televisión que se estaba haciendo aquí en los Estados Unidos bajo el formato de Late Night conducido por David Letterman. Yo empecé a ver lo que hacía Letterman y dije, yo quiero hacer eso. Hoy día tengo la oportunidad de hacerlo, pero en radio, en un horario donde no le hago daño a nadie, ¿no? 12 de la noche a 3 de la mañana, que es el programa. Me voy a permitir ensayar formatos parecidos a los de Letterman, traerlos a la radio, a ver qué pasa. Y eso funcionó maravillosamente. Empezó a moldear mi profesión, mi acercamiento a los medios. Me fue dando eso, forma y figura en la que yo humildemente pues me siento tan identificado con la carrera de Carlos, porque ambos somos fans. Bueno, los tres en verdad, pues tú tenías aquí el programa que era un late night también. Y una vez... Hay un detalle importantísimo que la gente no lo recuerda, pero lo pueden comprobar en internet. En el momento en que nos dio el ataque de versionar a Letterman a nosotros, Jaime Bailey en Perú y tenía un programa que se llamaba ¿Qué hay de nuevo?, que era exactamente la copia de Letterman, o sea, tal cual como la que hacía yo, que yo gozaba un pullero porque la copia era obvia y entonces yo cada vez que podía ponía la presentación del Letterman original para decirle a la gente, dice, coño, dejen de criticarse, ¿en qué se parece? O sea, pero cuando yo vi lo que hizo Jaime Bailey y lo que fue el comienzo de Jaime Bailey, porque Jaime Bailey pasó ¿cómo se llama? De David Letterman a Java de Hot. Ahorita, así que sí está como instalado ahí, tú sabes, con la que tal. Pero con la misma chispa y la misma... Pero qué increíble que la fuerza que tuvo Letterman, porque además hay como 7 programas en Asia, hubo 3 en Europa, o sea, la manera en que él se saltó a Carson, por decir así, porque Carson era 30 años de programa de entrevista clásico, etcétera, etcétera. Y Letterman llegó a reventarla. Y nos influyó y nos hizo. Y quiero hacer un inciso para los venezolanos. Otro más. Una figura. Un inciso al inciso. Un inciso, porque es la verdad. Y escúchame, esto es en respeto a lo académico que tiene este trabajo de chiste interno. En el año 81, cuando acababa de nacer el Diario de Caracas, Orlando Urdaneta comenzó un programa. Voy a preguntar que levanten la mano los que se acuerdan de eso. No, Almorzando con Orlando no. Eso es muy... Tú sí eres flojo, ¿vale? O sea, no. Estamos hablando de televisión nocturna. Un programa se llamaba Estudio 15 y era los sábados en la noche en RCTV. Y ese es el verdadero primer programa o el primer intento. El primer Letterman de Venezuela, antes de Letterman, porque Letterman empezó en el 82 y esto lo estaba haciendo Orlando en el 81. Él es pre-Letterman, sí, fue como una cosa con un pitonizo. Entonces, ¿qué hacía Orlando? Tenía simplemente un estudio desordenado y invitaba al grupo Medioevo, que además era un furor en humor. Nosotros no estamos acostumbrados a tener grupos humorísticos exitosos y la historia de Medioevo es una cosa fuera de serie. Y entonces Orlando, por ejemplo, tenía invitado, qué sé yo, a Román Chalbó. Y entonces, al final del programa le decía, Román, ¿tienes un mensaje para la juventud venezolana? Y Román Chalbó decía, así como no. Sacaba la cartera y decía, en la tercera, Coro en línea. En la cuarta, dando los datos del 5 y 6. Ese era su mensaje. Después, un día, y te paso ya el micrófono, Orlando llega y anuncia, en ese momento había un problema legal en Venezuela porque se estaba cambiando la ley de SACBEN y de las cuestiones de los derechos de los músicos y tal. Y entonces Orlando arranca y dice... a mí no me interesa lo que diga el Departamento Legal de RCTV, yo me debo a ustedes que son mi público y aquí en Estudio 15 yo les voy a presentar a ustedes el disco más pegado.
Punto. Si me votan mañana, no me importa. Entonces termina el programa y dice, bueno, vamos a mostrar el disco más pegado. El disco más pegado era un disco normal de vinilo. Le pusieron un Rubber en full y todos los técnicos tratando de despegar el disco de la mesa de la broma. Metía un gorila gritando y cayendo a los golpes a los camarógrafos, una cosa. Entonces, a mí el primer golpe lo recibí realmente de Orlando, pero cuando vino Letterman, ahí sí caí como tú. O sea, había que hacerlo. Bueno, Luis, Entonces, llegó ni tan tarde y fue fenomenal. mira, yo lo que creo es que podemos de una vez ya romper el récord de Juancito. O sea, continúa. Bueno, entonces, ¿dónde me quedé? Claro, Letterman. la radio. Dice Sí. Letterman y activó. Estabas probando sí. formatos de Letterman en radio. Bueno, efectivamente, lo que empecé a hacer en la radio a la medianoche, pues con éxito me llevó a la mañana, a un programa en la mañana, que bautizaron como El Monstruo de la Mañana, y ahí, digamos que empecé yo estudiaba Letterman en televisión, pero como quien iba a la universidad, todos los días, todos sus monólogos, deconstruía la manera en que se escribía cada chiste, cuántos chistes por tema desarrollaban, cuánto duraba un monólogo, y así aprendí yo a escribir mis propios monólogos de política, ¿no? O de actualidad. Pero siempre mi mente estaba fijada en la parte de la televisión. Y un buen día, con el éxito que se alcanzó haciendo El Monstruo de la Mañana, Radio Caracas Televisión me ofreció una oportunidad de hacer un late night. Ya Carlos había hecho... Cálmate, Carlos. Ya Carlos había hecho... Carlos Sicilia había hecho Cállate, Sicilia, que para todos nosotros quienes vimos ese programa significó, ¿sabes? Una estrella en el firmamento. O sea, Sí. todos dijimos, ¿quién es este tipo? ¿Qué es esto que está haciendo? ¿Por qué no puedo dejar de verlo? ¿Por qué me espero hasta la medianoche para ver esto sin importar que mañana me va a costar levantarme? Y la respuesta es muy sencilla. Creatividad, ¿no? Creatividad, irreverencia. Y un personaje que estaba entregado a hacer de ese espacio su lugar. No a que el lugar lo convirtiera a él en un personaje perteneciente a esa jauría, a ese zoológico, no. Y yo me identifiqué con eso y posteriormente al ver a Letterman entendí todo. Entonces fui a Radio Caracas y en Radio Caracas me dieron una oportunidad que duró mes y medio. con el formato tradicional de Late Night, pero en el que sucedieron cosas tan memorables para mí como tener al expresidente Carlos Andrés Pérez de invitado. Wow. Y decirle a Carlos Andrés fuera de cámara que en el mundo de la producción es donde suceden las cosas más tremendas que uno puede imaginar, más allá de lo que puedes desarrollar en pantalla. Yo le decía a Carlos Andrés, se me ocurrió una idea en la que usted me dice a mí, mira Luis, a mí me han comentado mis amigos que a tu programa el comienzo le falta como energía. Entonces yo le voy a decir, sí, presidente. Me dice, pero yo te tengo la idea de cómo puedes superar eso. Y yo, bueno, excelente, ¿cómo? Y la idea era que él se metía detrás de la cortina para salir a hacer el programa y él iba a salir, o sea, yo me acuerdo, yo jamás voy a olvidar esta imagen, yo agarrando la cortina de este lado, detrás para salir, así, y Carlos Andrés aquí, agarrando el otro extremo, los dos así, a la una, y con ustedes, abrimos así y Carlos Andrés salía con el saludo tradicional de él, y él me decía, haga usted eso. Ese tipo de cosas Claro. eran las oportunidades que nos daba este formato para hacer en televisión. Y bueno, de ahí vino una cantidad, la historia es muy larga, que pasa por Ya es Mediodía en China, que pasa por Chatén TV, que pasa por Ni tan tarde. Ni tan tarde, por supuesto. Donde, bueno, la historia es interesante y... Adelante, Carlos. No se está escuchando el micrófono en el audio. Le quitaron el sonido intencionalmente. Eso fue a propósito, ¿verdad? Sí, mira, de verdad, tú sabes que es triste. Eso fue nunca en domingo. Nunca en domingo. Y programan el programa, lo programan un domingo a las 7 de la noche. ¿Ok? Eso es ser hijos de mala madre. ¿Ok? Porque si tú tienes un género, y vamos a estar claros en que cada género tiene no solo su esqueleto, sino su horario.
¿Cuál es el horario de una novela rosa mexicana? 9 de la noche. ¿Ok? ¿Cuál es el horario de un maratónico? Empiezas a las 3 de la tarde y termina ahora. ¿Cuál era el horario de tus obras de teatro cuando tú hiciste, ¿cómo era que se llama? Oficialmente Gay. Oficialmente Gay, que 2 años en cartelera, una hora. Tienes el horario normal de teatro, no haces la obra de teatro a las 11 de la mañana. Entonces, el hecho de que a ti te programaran a las 7 era sencillamente falta de cojones de decirte, mira, no queremos que tú hagas tu programa aquí. ¿Ok? No, la palabra late te lo dice. Late. Pasa el Claro, micrófono. exactamente, no tiene sentido. Carlos. Y estando en Los Ángeles, la llamada telefónica, El tuyo no era ni night. bueno, estando yo en Los Ángeles, que me mandó Radio Caracas cuando la parabólica de Sábado Mundial, no sé cuándo y tal, ellos me alquilaron un carro que están empezando los carros a tener celulares y así como los roaming que son carísimos, o el chiste de Conan O'Brien que dice que, ¿cómo se llama? Que van a abrir en la estación espacial, pues, ¿cómo se llama? Pasar una noche si eres millonario. Entonces, una noche te cuesta $1.500.000. Ah, bueno. Pero te sale 1.900.000 si sacas un sneaker del minibar. Pequeño recargo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que no podía ser. Bueno, yo llamo ¿te acuerdas de la llamada? Yo agarro el carro y llamo a Luis y empezamos a hablar y de lo que yo estaba haciendo allá, y yo estaba viviendo como 2 metros de 2 cuadras del Comedy Store, y yo lamentando demasiado porque tenía un grupo, el grupo de quién era, el grupo de música era una bestialidad, creo que estaba Abraham Pulido ayudándote en la dirección también, o sea, fue era una cosa espectacularmente profesional, o sea, un decorado que Jimmy Fallon le dice, mira, ¿quieres o el que tiene toda la noche o este que hizo él en aquellos domingos? Y Jimmy Fallon lo pones a pensar. O sea, y de verdad, yo hice un curso hace 20 años que bueno, tú no estuviste, estuvo, bueno, un gentío de los que tienen que ver ahora con esto. Pero tú no Que fue estuviste, una sola vez, porque ese curso se hizo una sola vez, fue una reunión de hobbits. Y resulta que ahí yo tengo grabado al señor Joaquín Riviera diciendo, cuando le preguntamos que por qué no había late shows en Venezuela, sale Joaquín Riviera diciendo, lo que pasa es que a nosotros los ejecutivos de la televisión venezolana nunca nos ha interesado ese formato y nunca nos va a interesar. ¿Ok? Bueno. Y yo lo tengo grabado diciendo eso. Y entonces por eso yo he dicho que Luis y yo logramos tener nuestros talk shows a pesar de los canales, no gracias a los canales. Muy bien, muy bien. Mira, Led, tu historia es más reciente. Aló. Sí. Aló. Aló, ok. Eso. Dale esa a Carlos. Mira, tu historia es mucho más reciente con la televisión, pero definitivamente también causó un impacto profundo en tu carrera. Cuéntanos un poco cómo fue tu inicio en la televisión. Bueno, fue gracias a Luis. Es raro cuando le preguntan a uno esa pregunta que está el jefe al lado. Bueno, yo llegué a la televisión de manera accidental porque yo nunca me imaginé en la televisión, no porque no lo deseara y no porque no quisiera llegar a ese medio, sino porque como yo hacía comedia negra y tal, ¿sabes? Siempre la tienen como muy como, esto no en la televisión no cabe y tal. Y tuve un show que me vio Luis, porque Luis está en el mismo show, era un show para reunir fondos de un político, ni lo vamos a decir cuál. Sí. Pero no es chavista, pero era para Capriles, pero ¿dónde está mi dinero, Capriles? En aquella época. Y total que hicimos el show, recuerdo que el show me fue bien y luego se presentó Luis y cuando Luis salió, él me dijo, mira, ¿quieres trabajar conmigo en televisión? Que voy a volver con mi programa a Televen. Y yo me quedé, yo estaba escribiendo para un proyecto justo para ustedes, creo, y yo dije, no, pero yo estoy escribiendo para un proyecto, o sea, te lo agradezco. Me dijo, no, pero también para que salgas, me dijo. Y yo me quedé muy loco y recuerdo que fue de esas cosas que no, fue cuando me llamaron y el tipo este que era como un manager rarísimo, que era el que cuando era, ya está listo el contrato, está muy bien. Y el tipo me llamó y me dijo, mira, va lo del programa, vamos a firmar contrato. Yo recuerdo que fue uno de los momentos más emocionantes
emocionantes de mi vida porque yo entendía lo que era entrar además a la televisión con Luis y previo había estado en televisión haciendo stand-up gracias a Sicilia. Claro. Entonces está todo conectado Sí. porque él consiguió el programa Le voy de... a decir una cosa, yo no pensaba hacer esto público, pero hay que hacerlo público para que quede en registro histórico, porque yo me estoy dando cuenta y digo, espérate, esto no es un invento mío. Esa noche que pasó esto que voy a contar, lo vio mucha gente. LED llegaba con material totalmente fuera de... O sea, el cerebro de LED sabemos que está muy, muy perjudicado, muy dañado. Una persona que no es normal, está ido de las ideas. Nosotros compartimos, nos invitó el profesor Mr. Tinaquillo, Sí. y nos presentamos en Tinaquillo, que es un pueblo llanero, y los temas el público era público llanero, pues agricultores, etcétera, etcétera, y tus temas eran... No, yo hablaba que si de cuando te lanzas una paja viendo una foto de Facebook de una chama y no entendía nada de lo que yo estaba diciendo, pero... Bueno, mira, lo más arrecho del viaje a Tinaquillo fue, y te acuerdas, estábamos haciendo el espectáculo y entonces, bueno, yo llegaba, hacía mis chistecitos normales de calendario, la broma, no sé cuánto, tal, como el típico chiste cubano de Álvarez Guedes ¿cómo es? El matrimonio con el psicólogo. Y el psicólogo le decía al señor, dice, ¿usted siente que su esposa lo domina? Y ella, dile que no. Dile que no. Esa era, digamos, el material mío. Entonces, claro, eso funcionaba en Tinaquillo el carajo. Pero llegaba este carajo y decía, el loco de Zuckerberg. O sea, entonces, ¿cómo tú vas a abrir el Tinaquillo hablando de eso? Entonces él hacía pero claro, para el segmento para nosotros era brutal y yo el material, y entonces lo mejor, una de las vainas más divertidas de estar en esta Carlos, el micrófono. es ver. El micrófono. Todo bien, necesitas ayuda. Mira, es esto. Eso. Mira LED. LED delante de todo el público así, entonces, no sé qué cosa Firefox es mejor porque es como el zorro, pero no es el zorro de Walt Disney, sino se queda en nadie. ¿Quién coño conocía el logotipo de Firefox? O sea, hay que estar loco para decir. Y entonces, ¿sabes? Remataba la partida con esto. Bueno, fracasando en Tinaquillo. Y aquella vaina se venía abajo. Pero eso no es lo mejor, sino que volvía con otros segmentos esos hipertecnológicos y volvía a decir, dice, sigue el fracaso en Tinaquillo, como si estuviera narrando un juego. Vaina. Y lo más arrecho es que cuando estamos desayunando ya para irnos al día siguiente, estamos él y yo sentados, y hay dos carajitos que no saben que estamos LED y yo ahí, y le dice un chamo al otro, dice, coño, no, a mí me gusta Sicilia, pero a mí me gustó más el otro carajo, porque qué idea tan arrecha. O sea, hacer esos chistes de mierda para poder decir al final, coño, fracasando en Tinaquillo. Visionario. Sí. LED me mira, yo lo miro y digo, marico, este carajo cree que tú estás haciendo la vaina a propósito, qué vaina tan loca. Para que Genial. Del público se puede esperar cualquier cosa, de verdad. El público, Pero sí. Y lo mejor. Esto es un clásico momento Sicilia. Además, nosotros trabajamos mucho al inicio y siempre que Sicilia, ya llegaron los comediantes, vamos a arrancar el show. ¿Va la chica o va primero el pequeñito? La chica o el pequeñito. En el mismo problema se vio Luis Herrera Campins en su primera orgía en el 98, cuando le preguntaron con quién pensaba arrancar. Me recuerda también a Letterman. No a Letterman, el verdadero. Y uno que mierda, tenemos que arrancar ya, Sicilia. Pero hay una cosa que es mi orgullo, igual que el señor Pompeyo Izquierdo, que fue uno de los primeros libretistas que nos enseñó a Francisco Martínez y a mí, que Francisco fue quien, gracias a Francisco Martínez, tenemos a Emilio Lovera en televisión en Venezuela. Fue cuando yo había algunas noches en el Mulán que le llegaba con un material inseguro, entonces decíamos, vamos a hacer un arreglo. O sea, mínimo tenemos que hacer 10 minutos cada uno. Y entonces había días que le separaba y entonces llegaba, bueno, no sé qué cosa, tal, y él no aguantaba 2, bájate. Tú no aguantabas 2, bájate. Decía, bájate, no sé cuándo, tal. Y cuando se regresa, decía, regrésate a terminar tu vaina porque hablo con el parquero y te mando a carajazo. Y eso
Después él me lo agradeció, porque el terror que se siente cuando tú ves que estás totalmente perdido con el material, pero tienes un compromiso, dice, y yo, ¿qué les decía siempre? Y ya para no hablar más del Mulan, coño, si les va mal, aprenden. Y si les va bien y la parten, aprenden también. Sí, Entonces, no le pongan importancia a si funcionó y la gente se ríe o no. Ustedes no están yendo a comprar, a cosechar risa como si fueran chinos cosechando arroz. No, ustedes están convirtiéndose en otra persona, en una persona capaz de echar buenos chistes. Y eso se logra fallando y triunfando, no solamente triunfando. Perfecto. Led, una pregunta para continuar. ¿Cómo sentiste tú? ¿Cuál fue el antes y el después de salir en televisión? Yo creo que a veces uno se le olvida, sobre todo a las nuevas generaciones, el impacto que puede tener en la carrera de las personas salir en televisión, aunque sea una vez. Fue súper impresionante porque recuerdo que básicamente no nos conocía absolutamente nadie y después estábamos en el programa, que además el programa le fue muy bien y recuerdo que, o sea, ya me reconocía no solo como, pues yo hacía videos de internet así, me reconocía de repente un chamito, un centro, decía, ¡ay, tal!, ¿sabes? Pero esto ya era como gente muy distinta a mi edad, a todo. O sea, me reconocía una señora en el supermercado, un vigilante llegando a un edificio. O sea, todo tipo de personas ya yo entendía que estaba viendo el programa y no era ya una cosa de nicho, que era lo que yo trabajaba. O sea, ya era una cosa masiva, o sea, y la que la veían en familia. O sea, y todavía conozco gente que me ha pasado ya, a pesar de que estoy aquí al inicio, como me pusieron como el más joven, yo estaba así como que no había sido el más joven en años, chatén. Estoy gozando. Y me pasó con un muchacho que conocí el otro día en un restaurante aquí, que me dice, yo crecí con tus chistes. Y le digo, pero ¿cómo creciste tú? ¿Qué edad tienes tú? Y dice, tengo 21. ¿Y qué edad tú tenías cuando veías Chatén TV? Que tenía 9, y yo dije, mierda, ya pasó tanto tiempo, y me quedé horrorizado y me fui triste, ¿no? Pero recuerdo que fue impactante. Y además Luis, y esto es una última acotación, nos permitía promocionar los shows en el programa. Entonces eso nos llenaba las salas porque nosotros íbamos y le decíamos a Luis para arrancar el segundo segmento y que mira Luis, tenemos un show en Maracaibo, en tal y tal. Y Luis arrancaba de una, ¿cómo están, gente? Bienvenidos al programa, van a estar en Maracaibo, en Táchira y tal, los muchachos, tremendo show, la van a pasar demasiado bien. Recuerdo que las entradas volaban porque eran millones de personas que te veían y la gente creo que no valoraba lo que era la televisión, ¿sabes? Lo veían todavía como que ya el internet, como que no, es el internet, pero la televisión eran millones y millones todas las noches, que velo ahorita, alguien que monte un video en YouTube que tenga 3 millones en un día no existe, un monstruo, ¿sabes? No, gente muy, muy grande. Y eso era lo normal en la televisión. Entonces, por eso el salto era muy agresivo. Sí. Voy a contar una cosa de la televisión. Claro. Porque, claro, parece como, por eso mismo que has dicho, que parece como si la televisión fuera un medio del pasado. Que no exactamente así. Evidentemente las redes sociales es algo muy fuerte, YouTube y todo eso. Pero la televisión es ese medio que durante tantos años generó como una manera de hacer de grandes profesionales. Es decir, es difícil encontrar en lo que se hace en los medios más modernos, ¿no? Ese humor y ese nivel de humoristas y de actores cómicos que había en la televisión. Porque yo veo una manera, yo veo cosas que triunfan mucho en TikTok, por ejemplo. Y a mí me parecen malísimas. Y ahí digo, es que me fui de tiempo, pero después digo, no me fui de tiempo, no, están malas. Lo que pasa es que el gusto ha bajado mucho, el baremo de aceptación del público, esas cosas que yo veo que son populares hoy en día, en el tiempo que yo era un adolescente, no hubieran pasado, no hubieran sido aceptadas. Hablábamos ahorita de Gila. Gila era, para mí es el mejor cómico del habla hispana, ha sido Miguel Gila. Y un día yo estaba cenando con él y él me dijo, cuando yo me fui a Argentina, porque él vivió en Argentina, vivió aquí en Estados Unidos, huyendo de Franco, vivió en varios países. Me dijo, cuando yo llegué a Argentina me di cuenta de una cosa, me dijo, que todos los cómicos de Argentina me llevaban una ventaja y era que ellos, además de cómicos, eran actores.
si los comediantes de aquel tiempo tenían una preparación actoral, porque trabajaban en comedias, trabajaban en programas cómicos, Teatro. interpretaban personajes, hacían teatro, que era una gran formación para él. Y él me dijo, y cuando me di cuenta de eso, de que toda esa gente eran actores, me metí a estudiar actuación. Tendría él a lo mejor 45, 50 años, se metió a estudiar actuación, y dice, y me volví mejor cómico. Porque lo que veo a veces en las redes y en esta cosa de los jóvenes es a veces buenas ideas, pero sobreactuadísimo. Es como casi subtitulado. Y creo que el público es suficientemente inteligente, bueno, era, para entender. Creo que Woody Allen dice, si hay que empujar el chiste, que el chiste no es bueno. Si el chiste es bueno, leyéndolo te ríes, como decía él. Si es bueno, leyéndolo te ríes. Imagínate si un actor con cierto, o un comediante con cierto talento lo dice, más divertido. Entonces se ha generado como una corriente de gente que grita y grita y hace cosas muy grandes, y pareciera para la gente joven que esa es la norma. Y a mí es algo que, no sé, me parece un poco triste. Sí, yo creo que puede ser un poco que estar en televisión era realmente un privilegio, eran muy pocos. Entonces había un valor de la oportunidad que tenía y también un entendimiento de si esos ratings no estaban bien, ibas para afuera. Entonces en internet creo que no hay esa valoración porque cualquiera lo puede hacer. Entonces hay muy buen contenido definitivamente, pero hay de todo. La televisión sí tenía como este elemento que era, como se dice en inglés, larger than life, ¿no? De Y que, una criba, ¿no? Sí. Para entrar, alguien que sabía un poco de eso, tenía que verte ese talento. Exacto. Es decir, si tú si Led iba a Sicilia y Sicilia no veía el talento, pues no iba a entrar. O a Chatén, ¿no? Entonces alguien descubría, wow, este tipo tiene talento, lo quiero. Pero primero tenía que haber el talento. Ahora, como dices tú, yo me pongo ahí, digo cualquier cosa, digo, y me meto en 1 millón de vistas y me creo Sí. que ya sé de eso. Sí. Claro, creo que ya sé de eso. Porque ¿quién me va a discutir a mí? ¿Cuántas vistas tienes tú? No, yo tengo 45,000. Usted come mierda, usted es un come mierda. El maestro de esto soy yo, que tengo 1 millón. Y eso crea una confusión terrible. Claro. Luis, tu caso interesante con el tema de la televisión y el impacto que tuvo en tu vida, porque de alguna forma yo recuerdo que ya todo el mundo conocía tu voz. La voz de Luis era conocida por todo el mundo, pero no necesariamente tu cara, que eso es lo que tiene la televisión, el reconocimiento visual. Entonces, ya tú eras conocido, reconocido, admirado, pero cuando entras en televisión definitivamente me imagino que hubo un cambio en el reconocimiento de la gente, ¿no? Pero claro, y yo creo que esa explosión vino con Ni Tan Tarde. Exacto. Junto a Erika de la Vega. Y por supuesto el equipo de producción que teníamos, ¿no? Marcel Raskin, Guillermo Díaz. Y al tener la oportunidad que nos dio Televen, que en el mundo de la competencia de los canales era el tercer canal, el más joven en Venezuela, la opción novedosa, donde empezamos a ver series de cable que se transmitían en el cable latinoamericano, las veíamos dobladas al español. O sea, ellos hicieron ese esfuerzo por poner una alternativa televisiva a los venezolanos. Eso nos significó a Erika y a mí una ventana tremenda para romper con los paradigmas que estaban preestablecidos de los años anteriores, con una confianza muy grande que nos dio el canal. Y entonces, al momento que llegamos nosotros, muy rápidamente, ese es un programa que duró 2 años y medio. Y en la conciencia de la gente siente que duró como 15. Es impresionante. Sí, entonces, oye, Erika y yo tuvimos una exposición muy fuerte a nivel mediático, a nivel de clientes. O sea, si llamaban a Coca-Cola, me llamaba a mí, Pepsi-Cola inmediatamente llamaba a Erika. Si DirecTV agarraba a Erika, yo tenía Supercable. Y lo más gracioso de todo esto es que todos querían estar en el programa. Entonces, cuando yo iba a hablar de Supercable, Erika decía, oye, creo que se me activó la alarma del carro. Y salía. Entonces, apágalo y me revisas tal cosa. Supercable, tal cosa. Entraba Erika y decía, oye, creo que voy al baño. Me voy para el baño y Erika hacía DirecTV. O sea, llegamos a compartir el espacio de esa manera, que también significó para nosotros y para la industria, en la televisión nuestra, una novedad increíble. Porque eso jamás hubiera pasado en otro programa. Pero el propio canal vio la oportunidad de romper sus propias normas, sus propias reglas, de permitirnos transmitir el Miss Venezuela a nosotros desde Televen. O sea, nosotros en el canal viendo
Venevisión sin mostrar a Venevisión, comentando lo que estaba haciendo Venevisión. Primera vez en la historia del Miss Venezuela que la torta de sintonía se picaba tan duramente en favor de otro canal distinto al que estaba transmitiendo el Miss Venezuela. O sea, ese tipo de cosas llegaron con Ni Tan Tarde y bueno, y abrieron el camino a todo lo que se hizo después. Y fue mucho más arrecho que los Chocosuela, porque los Chocosuela nosotros nos tomaban, podíamos estar 48 horas sin dormir para que el lunes estuviera el Chocosuela, pero eso que ustedes hicieron fue en vivo. Es decir, Simultáneo, Venezuela fue el jueves, sí. y en el mismo momento que estaban ocurriendo, porque además, claro, lo que te salva a ti es un poco como ahorita en YouTube, que si tú pones la pantalla del juego, no te pueden multar porque no se ve mucho. O sea, ustedes nunca llegaron a ponchar. No, porque legalmente nos hubieran destrozado. Claro. Pero la gente tenía Venevisión en su casa y la gente podía, ¿cómo se llama? Ponían un televisor al lado del otro. Exacto. Entonces, en un televisor estaba Televen y en el otro televisor estaba Venevisión. Y entonces le ponían volumen al televisor de Televen y apagaban el volumen del otro para oír lo que estaba haciendo Luis. Y Luis estaba haciendo la burla instantánea de eso. Ahora, yo lo que sí quiero aclarar, porque a mí me gusta mucho, y se lo estaba comentando a ¿cómo se llama? Osvaldo. Osvaldo se llama. Mira, una vez en el programa de Orlando, de Estudio 15, está entrevistando Medioevo, y está con Ezequiel Serrano, que no recuerdo si falleció o no, ojalá que no. Y entonces él le dice, Ezequiel, tal cosa, y bueno, y Ezequiel le responde, Ezequiel, no sé qué, tal, Ezequiel, tal cosa y tal. Pero a la cuarta vez que le hace la pregunta, se equivoca, le dice, pero una cosa, Rafael, y él le corrige y le dice, no, Ezequiel, y salta Orlando y le dice, coño, ¿te cambiaste el nombre otra vez? Como no queda mal. Pero fíjate, hay una parte de la promo esa que yo pagué $250 para que dijeran Carlos Sicilia seguidito, varias veces, Carlos Sicilia, sí, Carlos Sicilia, Carlos Sicilia. Bueno, hay una parte donde dice la leyenda, Falco, la leyenda, que dice que Carlos Sicilia renunció a Ni Tan Tarde, no, porque la oreja era más grande, no sé qué tal. Yo quiero decirles que en toda la historia mía en televisión nunca ocurrió algo que debería ser más común. Comienza Ni Tan Tarde, Emiliano Hernández, uno de los libretistas que trabaja conmigo, me llama y me dice, marico, el Chatén está empezando un programa nuevo en Televen. Entonces yo no llegué a ver el primero, veo el segundo, lo comento con Emiliano, y digo, eso está perfecto, además el look blanco, él destrozó, o sea, es decir, fue como, después de haber logrado, yo creo que quedaste tan dolido, tan herido, de haber hecho un esfuerzo tan arrecho para hacer el verdadero talk show, que tú dijiste, no, yo voy a hacer otra cosa que sea totalmente distinta. Entonces te fuiste a los colores blancos que no eran oscuros, etcétera, Acabo de decir, qué genialidad, ¿no? Los colores blancos que no eran oscuros. Brillante. Nunca nadie había detallado eso. No, y lo peor es que solo tú te diste cuenta, todo el mundo dice, claro, los colores blancos claro, son oscuros. lógico. Esa es la parte que demuestra que yo soy un científico. Eso es como mi mujer que es disléxica y pasamos por un restaurante y había un restaurante nuevo cerca de la casa y digo, oye, está bonito el restaurante, tiene buena pinta. Dice, tenemos que venir un fin de semana. Pero un fin de semana de lunes, martes o miércoles, porque sábado y domingo se llena mucho. Bueno, lo que ocurrió fue que entonces yo veo el programa y en el tercer programa de Ni Tan Tarde, la hora cero, que era poner una fotografía cómica al final, yo veo que Luis y Erika la lanzan de una vez. Entonces yo llamo a Luis al día siguiente, le comento la broma y le digo, está perfecto, pero ¿por qué no haces algo? En la hora cero, haz un triple. Es decir, esta fotografía representa A, tal cosa, B, tal cosa, C, tal cosa. ¿Entiendes? Como diciendo, los tres tipos más bellos del mundo son William Levy, James Dean y Carlos Sicilia. Entonces, ¿por qué da risa? Porque el cerebro aprende a la segunda. El triple es la base del humor. Básicamente tú ves que todos los chistes que tú ves en el Superagente, en el Chapulín, etcétera, etcétera, es porque el cerebro oye el primer golpe
Y al oír el segundo, ya está esperando un tercero igual. Y ahí es donde tú quitas la Pero fórmula. permíteme un inciso ahí chiquitico, Carlos. Perdón. Permíteme un inciso. No. Pero, Pero permíteme un inciso, es breve. Ok. Esto me permite contar. Esto es una venganza de mierda, esto es lo que es. La forma en que Carlos llega a Anita Tarde, a mí siempre lo voy a recordar de una manera muy graciosa porque lo fue. El programa tenía probablemente unos 4 meses al aire y yo tomé por costumbre ver el programa a la hora que salía el programa, que era a las 11:30 de la noche. O sea, yo como productor sentía que era importante que yo viviera en mi proceso biológico cómo se sentía ver ese programa a esa hora. Porque una cosa es grabarlo a las 3 y otra cosa es verlo a las 3. Correcto, totalmente. Y luego, lo que decía Carlos, ese escenario blanco era maravilloso porque tú estabas acostado en la intimidad de tu casa así y la luz iluminaba tu cuarto. Entonces era un ingrediente que te permitía estar como más oxigenado, más despierto. Y yo estoy viendo mi programa como todas las noches veía el programa, sale el primer corte, el primer negro, y suena mi teléfono, Carlos Sicilia. Luis, Sicilia, mira, pana, qué bueno lo de la jirafa. Qué bueno lo de la jirafa, lo que dijiste de Carlos Andrés. Coño, pero fíjate tú, ahí le pudiste haber metido esto. Y así, como lo podrán imaginar con facilidad. ¿En serio? ¿Tú Carlos, crees? y yo así, ajá. Espera, va a empezar, ahora te llamo. Volví al segundo corte y yo terminé, se iban a conversar y yo ¡no! Luis, Sicilia. Mira, oye, la parte de la jarra de Kool-Aid me encantó, porque fíjate, volví, se acabaron los comerciales, te llamo ahora y yo. Eso fue así como durante 2 meses. Entonces yo le digo a Daniel Benaim, que era mi socio en la productora, le digo, coño, tenemos que hacer algo con Sicilia. tenemos que hacer algo con Sicilia. Carlos, oye, es que Carlos era, yo entiendo perfectamente a Carlos, porque los que vivimos en esto, todos los que estamos acá, tenemos en común que no sabemos respirar sin comunicarnos a través del humor y la comedia o de los espacios creativos que hoy día nos permite tanto la televisión, la radio, las distintas plataformas, las redes sociales. O sea, para nosotros es necesario hacerlo. Y recuerda, suscríbete o síguenos para no perderte de todo lo que viene.